Chicos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes con todos. ¿Cómo han pasado? Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas licenciado. tardes, licenciado. Buenas Licenciado, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo están, Buenas chicos? ¿Cómo tardes, les va? Un licenciado. gustazo Licen, buenas saludarles. ¿Cómo tardes. están? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal ese día de clases? Bien. Súper bien. Súper, licenciado. Todo Gracias. tranquilo. Excelente. Muy bien, chicos, ¿no? Buenas tardes. ¿Cómo están? Licen, Muy buenas buenas tardes. tardes. Muy buenas tardes. No se olvidará, por favor, de revisar lo que son el módulo, bueno, en el caso de la plataforma, no se olvidará también, por favor, en este caso, de revisar directamente los temas que vamos a trabajar. A su vez, si todavía no hemos presentado documentos, por favor, no se olvidará de presentarlos y a su vez tratar de estar el día en las pensiones correspondientes. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? ¿Está siendo grabada la clase? Correcto. Sí, licenciado. Sí, excelente, muy bien. Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca de la cultura, ¿no? Ahora, en este caso, si nosotros directamente podemos identificar actividades, ¿sí? La cultura prácticamente se establece como todas las actividades o todo lo que el ser humano realiza, ¿no? El día de hoy vamos a conocer ciertos parámetros, ciertas definiciones de este término, por favor, ¿ya? No se olvidará, por favor, de colocar todos los audios en silencio, por favor, para no tener lo que son interferencias, ¿sí? Muy bien. Regálame un segundito, por favor. Excelente, ahí. Muy bien. Ahora, entonces, prácticamente el tema que nosotros vamos a trabajar es acerca de la cultura, ¿no? Ahora, ¿qué será la cultura o qué es cultura? La cultura es un conocimiento, una creencia, unos valores, prácticas. Ya, muy bien, pueden ser prácticas, excelente. ¿Qué más será una cultura o qué es el término cultura? ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Qué más será? ¿Qué es cultura? ¿Sí? Prácticamente, Conjunto de conocimientos. ya, muy bien, La, de la conocimientos, cultura de puede ser, actividades. Claro, muy bien. puede ser también de creencias, costumbres y valores que tenemos en diferentes. En diferentes partes del mundo. Muy bien, señorita, excelente, 10. ¿Su apellido, por favor? Zambrano Olmedo. Dame un segundito. Aquí está, Zambrano. Muy bien, 10. Excelente, ¿no? Prácticamente la cultura es toda la actividad, ¿sí? Que nosotros, los seres humanos, realizamos, ¿no? Obviamente podemos determinarlo mediante pueblos, culturas, etnias, pero también directamente en base a las actividades que realiza el ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestra cultura, digámoslo así, es directamente establecer algunos parámetros, características, ¿sí? No se olvidará de colocar el audio en silencio, por favor, que prácticamente, ¿sí? Mantenemos nosotros los seres humanos en todas las partes del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en esta imagen podemos identificar, ¿no? Diferentes seres humanos y obviamente con características diferentes cada uno de ellos, ¿no? Miren, aquí tenemos imágenes de culturas, de pueblos, de nacionalidades y que obviamente pues compartimos una enseñanza y las características físicas por ser representativos, ¿no? De la etapa o del establecer el género humano, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos diferentes imágenes en donde están personas con diferentes características, hablando en este caso de la ropa, de la vestimenta, del idioma, hablamos también del color de piel en general, ¿no? Y sobre todo en la imagen de acá abajo podemos destacar bailes, tradiciones de diferentes pueblos, culturas y nacionalidades en el mundo, ¿no? Ahora vamos a determinar algunas características o algunos términos que destacan lo que significa cultura, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor
Hola, señorita. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mónica Poveda, por favor? Buenos días, licenciado. Cultura. Buenos días. Cuando hablamos de cultura, nos referimos a un término amplio, muy abarcador, en el que están contempladas las distintas manifestaciones del ser humano, en oposición a sus aspectos genéticos o biológicos a la naturaleza. Sin embargo, presentan diversas formas de entenderse. Se llama cultura el modo de hacer las cosas propio de una comunidad humana, por lo general determinado por sus características singulares de tiempo, espacio y tradición. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí cuando nos referimos directamente al término de cultura, establece características propias que tienen los seres humanos, indicando directamente la ubicación, el sitio, el tiempo y las costumbres que pueden llegar a tener estos territorios, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del Ecuador, ¿cuál es una característica de la cultura ecuatoriana? La gente indígena. La vestimenta. Ya, muy bien, puede ser la vestimenta, la gente indígena. ¿Qué más sería una característica que todos los ecuatorianos tenemos? La gastronomía. La morada. Tal vez la alimentación, Muy Las- bien, excelente. costumbres, la religión. Es muy técnico. Tradiciones. Muy bien, excelente, ¿no? Por ejemplo, la cultura ecuatoriana establece, ya, digamos que el día sábado tenemos un compromiso, un baile, una graduación, un bautizo, un matrimonio. El evento empieza a las 5 de la tarde, por darles un ejemplo. ¿A qué hora llegamos nosotros? A las 7 de la Somos, noche. somos impuntuales. Dicen, Solo a comer. Excelente, muy bien. somos Entonces, impuntuales por y general, chumados. muy bien. Por lo general, no somos muy puntuales, la gran mayoría, ¿no? Y obviamente, pues, es una característica que destaca del ser humano, del ser humano y de, en este caso, de la cultura ecuatoriana. Ahora, otra característica que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando tenemos un día de baile, un día de resaca, ¿qué generalmente o qué consumimos para sentirnos mejor al otro día? Un cevichito. Excelente, muy bien. Entonces, Un miren, por caldito ejemplo, de esa gallina. costumbre de alimentarnos con encebollados, sopitas, qué sé yo, platos típicos, prácticamente es una característica propia del ecuatoriano, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de características, detallamos directamente lo que nosotros como ecuatorianos realizamos, ¿no? Por ejemplo, desde muy pequeños, ya cuando estábamos en la escuelita, y ingresábamos, sí, directamente un lunes en la mañana. ¿Qué es lo primerito que nosotros realizamos cuando ya ingresamos a la escuelita? Cantar el himno nacional. Cantar el himno nacional. Muy bien. Y eso es parte directamente de nuestra cultura, ¿no? Cultura también puede abarcarse en los platos tradicionales que nosotros tenemos. Por ejemplo, aquí en la sierra, ¿qué tipo de platos tradicionales tenemos? El yaguarlocro. El jaguar locro. Las papas con cuero. Las papas con Muy cuy. bien, excelente. Papas con ¿Qué más? hornado. Uy, El hornado, muy bien. Ahora, si yo preguntara de la región costa, ¿cuáles son los platos tradicionales? ceviche, que tiene pescado, manguera. camarón, verde, yuca. El tigrillo. Muy bien, excelente. De la región amazónica. El maíz. ¿Cómo que se llama? Los chantacuros, El maíz. Chantacuro. el maito. Muy bien, excelente. Entonces, miren, si bien es Hojas cierto, de rana. nosotros tenemos una misma cultura, pero en cada región prácticamente realizamos diferentes tradiciones, diferentes costumbres, ¿no? De igual manera, eso también influye en la vestimenta. Por ejemplo, en el caso de la sierra, ¿cómo generalmente visten las personas que viven en la región sierra? Con poncho. Bien Se arropada. abrigan bastante. Bien arropada. Para adaptarse al frío. Ropa de lana. Ya, muy bien, excelente por el clima. Ahora, en la región costa, ¿cómo generalmente viven las personas o se visten las personas que viven en esos territorios?
con ropa corta o más holgada. Nos vestimos escotados, Ropa holgada, con más. ropa pequeña, por el clima. Excelente. Muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, la cultura prácticamente establece características propias que tiene un territorio determinado, ¿no? Pero a su vez, cada territorio obviamente tienen costumbres, tradiciones, y en el caso del Ecuador tenemos pueblos, nacionalidades, ¿no? Y de igual manera destacan lo que son las costumbres y tradiciones. Ahora, ¿qué será una costumbre? Es un hábito que se desarrolla. Hace mucho tiempo. Ya, Una muy bien. costumbre es un hábito que viene de una tradición que viene de nuestra familia, de nuestros antepasados. Ya puede ser, muy bien. ¿Qué más es una costumbre? En nuestras costumbres, como nuestras fiestas, puede ser Navidad, fin de año, la colada morada, son tradiciones, o sea, de parte de nuestra cultura, puede ser. Ya, muy bien. Esos son tradiciones. Excelente. ¿Cuál es la diferencia entre una costumbre y una tradición? Una tradición es algo que viene desde hace tiempo, ¿no? Ya, muy bien. Costumbre Excelente. es algo que se adapta, o sea, que uno lo toma También. de forma cotidiana. Excelente. Muy bien ese análisis. Su apellido, por favor. Mendoza. Señor, aquí está Mendoza. Muy bien, 10. Excelente. Muy bien. Ahora, vamos a determinarlo. Por ejemplo, la costumbre prácticamente es un hábito que lo podemos determinar que tiene diferentes grupos, diferentes sectores o inclusive diferentes personas, ¿no? Por ejemplo, digamos, nosotros en este caso trabajamos de 8 a 5 y de 5 en adelante hasta las 7, 8 de la noche nos íbamos al gimnasio cuando éramos solteros, qué sé yo, salíamos a jugar fútbol, básquet y obviamente pues llegábamos a la casa a las 9 de la noche, ¿no? Y eso lo hacíamos directamente todos los días, ¿sí? Y eso prácticamente se convirtió en una costumbre, ¿no? ¿Qué pasó? Después, oh sorpresa, yo me casé y el tiempo que yo salía a las 5 de la tarde a hacer deporte, ya no puedo salir y directamente ya tengo que dirigirme a mi hogar, a mi familia. ¿Qué pasó acá? La costumbre, pues, cambió. Sí, entonces la costumbre es algo que prácticamente también se puede cambiar, ¿no? Esos son términos que prácticamente abarcan directamente nuestro fulgor popular. Entonces, por ejemplo, lo podemos cambiar. Ahora, la tradición, eso es algo que sigue de generación en generación, fiestas, bailes, y que independientemente participe o no participe, eso va a seguir hacia adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, viene una festividad en febrero. ¿Cuál será? Carnaval. 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 Y miércoles ceniza. Y miércoles ceniza. Y el inicio Ya, de muy bien, es el una inicio costumbre, de excelente. San Valentín. Muy bien. Una tradición, muy bien, una tradición. San Valentín. Ya, ¿cuándo es San Valentín? El 14 de febrero. 14. 14 de febrero. Como saben decir por ahí, bienvenido sea con quien tengas que pasar el 14. Excelente. Carnaval. Ahora, si bien es cierto, el carnaval sigue siendo una tradición sumamente grande aquí en el Ecuador y que obviamente pues la mayoría de las personas lo participan, ¿no? Y eso es algo que va a seguir de generación en generación. Por ejemplo, ¿cuál es otra tradición que nosotros tenemos aquí en el Ecuador? La Semana Santa. La Semana Santa. Muy bien, la Semana Santa, excelente. La Otra. colada morada. El carnaval. La colada morada. El día de los La difuntos. colada morada. Ya tenemos La una otra serie de... tradición, los finados, que consiste en todo. Colada morada, pan. Ya, Las muy guaguas de bien, pan. excelente. Entonces, miren, por ejemplo, tenemos una gran variedad, ¿no? Y la tradición es algo que se mantiene innato y obviamente pues sigue avanzando con el pasar del tiempo, ¿no? Y la costumbre es algo que se puede cambiar. Y además de ello, prácticamente cada uno de nosotros interpretamos lo que es el mundo a nuestra manera, ¿no? Entonces, como saben decir por ahí, cada persona pues es un mundo diferente, ¿sí? Muy bien, me ayuda por favor en la siguiente diapositiva el señor o la señorita. Muy bien.
¿Me ayuda, por favor? El señor Paulo Mendoza, por favor. Así, al hablar de cultura, lo hacemos también de la manera de ver la vida de una comunidad humana, su modo de pensarse a sí mismo, de comunicarse, de construir una sociedad y una serie de valores trascendentes que pueden ir desde la religión, la moral, las artes, el protocolo, la ley, la historia, la economía y un largo y variopinto, etcétera. Según algunas definiciones, todo lo que el humano haga es cultura. Excelente, señor Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, bien, es prácticamente detallar la vida de una comunidad humana, ¿no? Entonces, por lo general, si hablábamos un poquito, ¿no? De la cultura ecuatoriana, de los bailes, la cultura de nosotros es levantarnos 5, 6, 7 de la mañana, ir al trabajo, salir del trabajo 5, 6, 7, llegar a la casa a las 8, a las 9, y generalmente los días, los fines de semana, realizar pues algún deporte en general, ¿no? Prácticamente es la cultura ecuatoriana. De igual manera, pues, en cada país, en cada territorio, tienen sus propias costumbres y sus propias tradiciones, ¿no? Nosotros tenemos una serie de bailes, una serie de programas, de festividades, de tradiciones, que obviamente, pues, tenemos directamente en todo el Ecuador, ¿no? Además de ello, también podemos detallar costumbres, podemos también detallar lo que son pueblos y nacionalidades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de culturas tenemos aquí en el Ecuador? Cultura quichua. Los de los Áchilas, de Santo Domingo de los Áchilas, ¿no? Los indígenas, muy bien, los áchilas, Tenemos excelente. la cultura Otro, indígena. Los zaraguros. ya, muy bien. Zaraguros, excelente, muy bien. Guaraní. Achuar, Achuar, Guarani, muy bien, excelente. Entonces tenemos una gran variedad de estas culturas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes en donde podemos observar, ¿sí? Un grupo de personas con diferentes ritos, bailes y festividades, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara el carnaval, por lo general, aquí en Quito, ¿dónde se practica mayormente esta tradición? ¿En qué territorio? Guaranda. Aquí en Quito, Guaranda. Aquí Por en Quito, Amaguaña. en Amaguaña. Muy bien, excelente. En Por donde Guamaní. prácticamente tenemos lo que son sitios ubicados en donde practicamos esta tradición, ¿no? Por ejemplo, el carnaval. ¿Qué implica o qué tipo de instrumentos utilizamos para jugar el carnaval? ¿Con qué nomás jugamos? Carioca. Carioca. Los huevos, la harina. Los Los polvitos de pigmentos. Muy bien, excelente. Tenemos una serie de juegos. ¿En el polvo pica Ahora, pica o ya? también excelente. La pregunta es, ¿ustedes todavía juegan carnaval o ya no? Sí, Sí, Depende todavía. de los inquietudes. Excelente, muy bien. Entonces, por ejemplo, miren, si bien es cierto, nosotros todavía somos de la generación que participamos activamente en estas tradiciones, ¿no? Y por ejemplo, en este caso también se han perdido algunas tradiciones que también eran muy importantes de destacar y que jugábamos cuando éramos niños, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de juegos se han perdido? Los trompos, De juegos. Los trompitos. Las canicas. las canicas, sí. Las rayuelas. Excelente. Los tazos. La rayuela, muy bien, excelente. ¿Qué más? Los A las trompos. escondidas. La cuerda. Muy bien, excelente. Entonces, miren, Juegan las escondidas ya. una serie de juegos. Hoy en día, ¿qué juegan los jóvenes? Sí, vaya. Free Fire. Roblox. Entonces, miren, excelente. Entonces, miren, si bien es cierto, los tiempos también van cambiando y obviamente hay juegos y costumbres, tradiciones que van poco a poco desapareciendo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros teníamos una variedad de juegos,
¿sí? En comparación directamente de los jóvenes en la actualidad, que ellos directamente ya participan activamente en las redes sociales, en los juegos en línea en general, ¿no? Pero prácticamente tendríamos que ser un puente para que estas tradiciones no desaparezcan totalmente, ¿no? Ahora, la siguiente diapositiva, yo le voy a dar lectura, por favor. La palabra cultura proviene del vocablo latino cultus, a su vez derivado de colere, es decir, cuidar del campo y del ganado, lo que hoy en día llamamos cultivar. El pensador romano Cicerón lo empleó como cultura animi, que significa cultivar el espíritu, para referirse metafóricamente al trabajo de hacer florecer la sabiduría humana, y desde entonces se vinculó con estos aspectos, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí directamente podemos detallar que el pensador Cicerón prácticamente lo estableció como la cultura anime, es decir, cultivar el espíritu y establecer de que si una persona tiene bastante sabiduría, bastante conocimiento, generalmente es una persona que es muy culta, ¿no? Por ejemplo, hemos escuchado alguna vez, ¿sí? Cuando referimos a una persona, a un hombre, a una mujer, y hemos escuchado alguna vez este término, ¿no? Ese joven o esa señorita o ese señor es muy culto. ¿A qué me refiero con eso? Es educado. Es Es educado. reservado en sus cosas. Es educado, licenciado. Excelente, ¿no? Mantiene normativas de conducta y mantiene lo que son valores morales y éticos, ¿no? Ahora, cuando yo digo una persona es inculta, ¿a qué me refiero? Es Es grosera, malcriado. O sea que no grosero. tiene carácter de respeto. Que es una persona mal educada. Muy bien, excelente, ¿no? Entonces, son términos que también destacan, ¿sí? Con la finalidad de establecer el conocimiento y los valores que pueden tener los seres humanos, ¿no? Aquí también, y en su momento, me imagino, hemos escuchado este término, ser civilizado. Entonces, cuando alguien tiene una mala actitud, alguien se comporta mal, ¿sí? Y en algún momento, sean familiares, amigos, compañeros, población en general, nos dice, por favor, no te comportes así, sé civilizado. ¿Qué quiere decir eso? Es educado, Que está tiene que tranquilo. comportarse bien. Excelente, muy bien. ¿Sí? Que Entonces se tiene que autoeduque. tener un buen comportamiento, ¿no? Ser civilizado, no seas, no tengas esa mala actitud, sea una persona culto o culta en general, ¿no? Entonces, miren, prácticamente son términos que nosotros los hemos escuchado y todavía lo practicamos hasta el día de hoy, ¿no? Si bien es cierto, también podemos detallar, sí, que estos términos prácticamente destacan directamente en la división de las clases sociales, hablando de las personas que tienen más recursos, más dinero, por lo general pueden ser más cultas, ¿no? Y la baja popular que también se establece, ¿sí? Pero también es importante destacar que las normativas de conducta que tiene una persona prácticamente la podemos identificar con estos términos, ¿no? Ahora, vamos directamente a establecer los tipos, ¿sí? De cultura. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Alegría de Los Ángeles? Señorita Alegría. ¿Estamos ahí? Si no está, se queda sin participación. Notificará, por favor. Señorita Jenny, por favor. Buenas tardes. Tipos de Buenas. cultura. Existen muchas maneras de clasificar la cultura. A ver, perdón, me perdí, se me acercó mucho. A ver, disculpe. Existen muchísimas maneras de clasificar la cultura o las culturas. Dicen, Se nos perdió un poquito. Sí, no se preocupe, ya estamos cargando. Parece que fue un poquito nuestro internet. El vecino no ha parado el internet y pues se nos ha ido un poquito. Sí, no se preocupe, ya se está habilitando. Licenciado, nos adelantamos en los módulos porque estábamos en historiología y nos pasamos 24 hojas a cultura. Bien, a ver, me regalan un segundito, por favor. Parece que ya, me regalan un segundito ahí.
A ver, regálenme un segundito, por favor. A ver, sí, dígame, por favor. Ahora sí le escucho. Le decía que la semana anterior estábamos en historiología, ¿es? Y ahora nos pasamos a cultura, que está 24 páginas más abajo. Bien, antes de mencionarles, ¿sí? No se olviden, por favor, que en este caso nosotros en las diapositivas revisamos todos los temas que tenemos en el portafolio, en la guía académica. En la guía académica, obviamente, ustedes van a tener actividades que realizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros revisamos lo que son historia, digamos el primer tema, ¿no? Ahí van a tener actividades, van a tener más información detallada. Sí, en las diapositivas revisamos el contenido más explícito, por decirlo, el más pequeñito, para que nosotros directamente la podamos revisar en las diapositivas y tanto en la guía académica. Y en la guía académica tenemos un poquito más detallado y más actividades que ustedes deben realizar, ¿no? Por ende, cuando terminemos el tema, vamos a pasar a nuestro portafolio, ¿sí? Bien, ahí por favor, parece que sí, excelente. Ahora, regálenme un segundito. Parece que alguien nos sacó de la clase. Excelente. Regálenme un segundito, por favor. Bien, entonces prácticamente nosotros podemos detallar, ¿sí? Que la cultura eventualmente es toda la actividad que realiza el ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestra cultura, levantarnos temprano, llegar a casa, salir del trabajo, fines de semana salir con los amigos, ¿sí? Si salen con sus amigos. No. No, Liz, no me dejan. No me dejan. No, porque no hay tiempo. Vaina. ¿No salen con sus amigos? ¿Qué pasó? No hay tiempo, licenciado. No, licenciado, no hay Son las 3 de la tarde. Asomarán unas bielas si es que quieren. Los chicos se han perdido, muy bien. Parece que los tiempos también cambian. Excelente. A ver, regálenme un segundito. Entonces, miren, ese tipo de situaciones también podemos establecer como una costumbre que también se perdió, ¿no? No sé si recuerdan, salíamos pues a jugar con nuestros amigos en el barrio, salíamos a jugar fútbol, básquet, bueno, un montón de actividades y obviamente pues eso también ha cambiado, ¿no? Muy bien, ahora sí, regálenme un segundito, por favor, si pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Correcto. Sí. Sí. Muy bien, ahora sí, Sí. ayúdeme, señorita Jenny, por favor. Ya, Lisa. Existen muchísimas maneras de clasificar la cultura o las culturas. Algunas de las culturas pueden ser, según estrato social, se habla de alta y baja cultura para referir respectivamente a la cultura de las clases privilegiadas y dominantes, y la del vulgo y la tradición popular. Durante muchos siglos se tuvo la primera como la verdadera cultura, para que hoy se entienda que ello es únicamente porque pertenecía élite letrada. Muy bien, excelente. Entonces, miren, prácticamente en esta división, sí, según el estrato social, anteriormente, hablando de 50, 60 años atrás, prácticamente todo el conocimiento, toda la educación prácticamente era destinada para la clase social alta, es decir, aquellas personas que tenían recursos para tener una educación de primer nivel, ¿no? Mientras que aquellas personas que no tenían los recursos necesarios eventualmente no podían ingresar a las escuelas, colegios y universidades, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. Según el uso de la escritura, ¿sí? Se puede hablar de culturas orales o ágrafas para aquellas que no conocen la escritura y dependen de la memorización para transmitir y conservar sus tradiciones. Y de culturas letradas para aquellas que manejan la escritura y dependen de ella para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si en este momento a mí me está doliendo fuertemente la cabeza y yo no tengo medicación en casa, ¿qué tipo de plantas son buenas para tratar el dolor de cabeza? La ruda, el paico. Ya, muy bien, excelente. ¿Qué más? El jugo de caña agria, ponerse sobre la cabeza cuando es por Muy insolación. bien, excelente. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde aprendieron ustedes que esas plantas son buenas? El zumo de cachalillo, sakurachi, cañaria. Eso viene por tradición de los abuelos. De nuestros abuelos, de nuestros abuelitos Muy bien. o bisabuelos. Excelente, de nuestros abuelitos, de nuestros papás.
¿sí? Y esa es un conocimiento ancestral que prácticamente va a seguir de generación en generación, ¿no? Entonces nuestros padres nos enseñaron a nosotros, nosotros a nuestros hijos y los hijos a los hijos de sus hijos. Entonces es un conocimiento que prácticamente se comparte de esa manera, ¿no? Al igual, en este caso podemos establecer de que existen lo que son informaciones o conocimientos que prácticamente son transmitidos de forma escrita en general, ¿no? Ahí directamente podemos encontrar en libros, en folletos, ¿sí? También podemos encontrar lo que son en escrituras o las primeras formas de escrituras en papiro, en donde prácticamente compartían lo que son sus enseñanzas, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, en las imágenes que tenemos aquí, ¿sí? Destacan lo que son fiestas, tradiciones de diferentes pueblos, culturas y nacionalidades, ¿no? En este caso detallamos una vestimenta bastante llamativa, tenemos una especie de una coronita, aquí directamente podemos ver que están bastantes personas practicando esta tradición, aquí tenemos una imagen en donde detalla las características muy diferentes que tiene cada persona en el mundo, ¿no? Y aquí directamente detallamos imágenes de los pueblos, culturas y nacionalidades, ¿no? Ahora, según los tipos de escritura, prácticamente detallamos lo que es el desarrollo histórico, ¿no? Hablando, en este caso, de culturas de la antigüedad que dieron grandes aportaciones a la sociedad actual, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las culturas antiguas que prácticamente aportaron al desarrollo? Yo doy una, digamos, la civilización griega. ¿Cuál es otra? Los mayas. Muy bien, los mayas, excelente. Otra. Egipcios. Cultura sumeria. Los egipcios. Los sumerios, los egipcios, excelente. Los aztecas. ¿Cuál más? Los aztecas también, excelente. Entonces, miren, según el desarrollo histórico, prácticamente podemos establecer desde el aparecimiento del ser humano hasta el desarrollo de estas grandes civilizaciones, ¿no? Ahora, según la religión, ¿sí? Si bien es cierto, al día de hoy nosotros tenemos una gran cantidad de religiones en el mundo, ¿no? Y cada una de ellas obviamente mantiene sus propias costumbres, sus propias tradiciones y que obviamente pues nos permiten convivir con todas ellas en una sociedad de paz, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los elementos de la cultura? Me ayuda por favor el señor o la señorita. Me ayuda por favor, me regalan un segundito. El señor Alonso Patricio, por favor, ¿estamos ahí? Sí, profe, ya le... Elementos de la cultura. Toda cultura se conforma a partir de 6 elementos básicos que son valores, considerados compartidas de lo deseable e indeseable, lo trascendente y lo efímero, así como la dirección que ha de tener la existencia respecto a la sociedad. Normas y sanciones. Un código de leyes, básicamente una normativa por la cual las sociedades eligen regirse, ya que ha de tener la existencia respecto a la sociedad. Creencias. Un conjunto de ideas sobre cómo operan la vida y el universo, sobre el propio ser humano y su lugar en el mundo, y le dan propósito y dirección a la vida. Muy bien, excelente, señor Díaz, muchísimas gracias. Ahora, si hablamos de los elementos de la cultura, destacamos los valores, en este caso de que cada comunidad debe tenerlos, ¿no? De igual manera, normas y sanciones. Por ejemplo, dentro de la comunidad indígena, cuando una persona tiene una mala actitud o cometió un error, ¿qué generalmente realiza la comunidad indígena? Una limpia. Le purgan Castiga con una abuelada y le meten una buena boteada. Muy bien. ¿Alguna vez hemos probado la ortiga? Para remedios. Ah, muy bien, es un recuerdo no muy bonito, ¿verdad? El cabresto tal vez. Por supuesto. También cuando era niño. Excelente, muy bien, esos eran nuestros psicólogos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Excelente. Entonces, miren, si bien es cierto, nosotros podemos palpar que las comunidades, especialmente indígenas, cuando alguien comete un error,
prácticamente proceden a sancionarlos en base a sus normas, ¿no? Y dentro de ellas tenemos lo que es la purificación que realizan a las personas que han cometido un error o una equivocación, ¿no? Aquí también destaca uno de los elementos que es las creencias, ¿no? Cada una de estas culturas, pueblos, nacionalidades tienen sus propias dioses, sus propios rituales y sus propias tradiciones que nosotros prácticamente tenemos que respetarlas, ¿no? Dentro de los elementos también destacamos lo que son los símbolos. Por ejemplo, si yo les indico lo que es una imagen de una cruz, ¿sí? ¿A qué hago referencia de la imagen de la cruz? ¿O a qué religión? A la católica. Catolicismo. Ya, muy bien, puede ser el cristianismo, el catolicismo. Excelente. Ahora, si yo les indico la imagen de un balón. Al fútbol. El fútbol. Excelente. Muy bien. Si yo les indico una imagen de rosas y flores y corazones. 14 de febrero. San Valentín. El amor. San Valentín. Entonces, miren, por ejemplo, los símbolos, los emblemas también detallan lo que son características, ¿no? Hablamos también del idioma y hablamos de la tecnología. Sí, muy bien, excelente. Por ejemplo, como ustedes saben, otra característica propia de la cultura es el idioma, ¿no? Aquí en el Ecuador, ¿hablamos el quichua o el quechua? Quechua. Quechua. Quichua o quechua, excelente, muy bien, el quichua, ¿no? El quechua prácticamente se habla pues en Perú, pero miren, características de los idiomas que existen en el mundo, ¿no? Y finalmente lo que es la, no se olvidará de colocar los audios en silencio, por favor, la tecnología. No, pero igual como ya me salgo ya lo llevo en teléfono. Sí, no se olvidará de colocar los audios en silencio. Un segundito, ¿ya? Muy bien, ahora, entonces, en este caso también podemos detallar que otro de los aspectos es la tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hoy en día, si nosotros queremos buscar información acerca de la cultura, digamos, de los egipcios, ¿no? Entonces nosotros podemos ingresar al Internet, al YouTube, ver videos, fotos, publicaciones, imágenes, redacciones, documentos, en donde me expliquen un poquito más acerca de esa cultura, ¿no? Y ya no necesariamente, pues, viajar a ese sitio y obviamente, pues, conocerlo, ¿no? Entonces, miren, tenemos la potestad con la tecnología, pues, de conocer todas las culturas en el mundo, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de la cultura china, culturas europeas, culturas precolombinas, y directamente destacamos la cultura 2.0, que prácticamente nos habla de la tecnología, ¿no? Ahora, aquí tenemos lo que es un pequeño video acerca de cultura. Por favor, revisarán, es de 5 a 10 minutos, nada más. El tiempo que estamos en el TikTok, el tiempo que estamos en el YouTube, ¿sí? Entonces lo vamos a destinar, sí, unos 5, unos 10 minutitos, nada más, ¿no? Porque, oh, sorpresa, les digo, muy bien, terminamos la clase, prueba el día de hoy. Entonces, para que no digan, vea, profe, no sabía, no me dijeron, no me contaron, usted es del malo, saque 0, entonces, para evitar, ¿no? Entonces, revisarán, por favor. Ahora, pasamos directamente a revisar unos segunditos nomás nuestro portafolio. Bueno, nuestra guía académica, ¿no? ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden verlo, tal vez? No. No, licenciado, no se transmite. Ahí, tal vez. No. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Excelente. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestra guía académica, ¿no? Como ustedes pueden observar, aquí tenemos el índice y nos dice la unidad 1. Dentro de la unidad 1 tenemos historia, las corrientes de la historiografía, cultura y el trabajo, ¿sí? Entonces, miren, dentro de todas estas pestañas que tenemos aquí, la información es más detallada, ¿sí? Por ende, en este caso, digamos, historia empezamos en la página 8 y cultura tenemos en la página 24. ¿Por qué? Porque aquí la información es más detallada, ¿no? Por ejemplo, ingresamos a historia. Desde la página 8 a la página 9 tenemos lo que es una pequeña actividad.
Aquí tenemos las fuentes históricas, tenemos información más detallada para que ustedes puedan ingresar, lo puedan revisar y en base a eso también, y más las diapositivas, poder responder los cuestionarios que ustedes tienen en la plataforma, ¿no? Sí, muy bien. ¿Me confirman, por favor? Esta actividad ya revisamos, me parece, la 17 y la 18. No. No, Lice. Licenciado, no Parece hemos terminado todavía. Teníamos que llenar la página 8, pero creo que se equivocó usted porque estábamos en historiología. A ver, vamos acá. Sí, esta actividad que tenemos aquí, sí, son las corrientes o las ciencias auxiliares, ¿sí? ¿Qué eso? ¿En qué clase revisamos? A ver si estábamos atentos. ¿En qué clase revisamos las ciencias auxiliares? ¿Clase 1 o la clase 2? Porque esta es la clase 3. Clase 2. Clase 2, muy bien, entonces ya lo hemos revisado, ¿sí? Entonces no se olviden, por favor, si no ingresamos directamente a la clase, revisen las clases grabadas, ¿sí? Para que ustedes directamente queden, en este caso, complementados con todas las actividades que realizamos. Entonces, ¿vimos o no vimos las fuentes históricas? No. La clase anterior fue historiografía, positivismo histórico, el materialismo histórico, historicismo. Y dijo que hagamos la página 8. Sí, la página 8. Ahora, dentro de las características de la historia, ¿sí? El primer tema, ¿revisaron el primer tema? Sí, ¿no? ¿Me confirman? ¿Revisaron el primer tema? No. No Dicen han por mi parte, revisado. dicen por mi parte no, porque es mi primera clase que ingreso hoy. Ya, muy bien. Ya tenía Vamos a usted dos revisar. clases ya anteriormente. Sí, excelente. Muy bien. Vamos a revisar con ustedes mismos, por favor, para que no tengan inconvenientes después, ¿sí? Entonces, como les menciono, las clases quedan grabadas para que puedan revisar. Entonces, oh sorpresa, ¿sí? El enlace lo tienen aquí. Vamos a revisarlo ahorita mismo, ¿sí? Me confirman, sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Está cargando, Luis. En blanco. Sí, se puede ver. Muy bien, se Sí, está está cargando. Excelente, muy bien. Ya que se nos cargue un segundito. Entonces, por ejemplo, el primer nosotros mismos dice historia, ¿no? El segundo tema que nosotros revisamos son las corrientes de la historiografía, ¿ok? Y este tema vendría a ser el tercero, que sería cultura, ¿verdad? Ahora, vamos a ingresar en el primerito. Ya, y lo vamos a adelantar un poquito nada más. ¿Qué dice aquí, por favor? Fuentes históricas. Fuentes históricas. Muy bien, excelente. Primarias, fuentes secundarias. Y aquí, en este caso, vamos más acá atrásito, por favor. Muy bien. Aquí, ¿qué nos dice aquí, por favor? Restos arqueológicos. Ciencias auxiliares de la historia. Entonces, muy bien, nos vamos a nuestra guía académica. ¿Qué nos dice aquí, por favor? Bueno, solamente con los temas nos vamos a guiar, ¿ya? Entonces nos dice unidad número 1. ¿Qué nos decía aquí la unidad número 1? ¿Ok? Historia, fuentes históricas, ciencias auxiliares, historiografía, positivismo, materialismo histórico, ¿sí? Y cultura que tenemos el día de hoy. Pregunta, ¿revisamos o no hemos revisado todos esos temas? No, licenciado. Todavía no. Excelente. Entonces, bueno, especialmente a los chicos que son nuevos o que todavía recientemente se integran, por favor, revisen las clases grabadas, ¿no? Todos los temas que nosotros trabajamos están en base a nuestra guía académica. Sí, en base a todo esto. Sino que en el portafolio ustedes tienen más detallada la información, tienen más imágenes y también tienen algunas actividades que ya hemos revisado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en historia, en la página número 8, aquí nos pide, no sé si podemos observar un ratito, si nos vamos a tomar unos 5 minutitos, después ya les voy a pedir que se vuelvan a conectar para ciudadanía, ¿no? A ver, en la página 8, en este caso, les indicaba que tenemos una línea de tiempo.
Entonces, miren, por ejemplo, acá tenemos una línea de tiempo en base a algunas actividades, ¿sí? Algunos sucesos, ¿no? Y en base a eso prácticamente teníamos que responder esta actividad de acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la edad antigua, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó aquí? Se dio la invención de la Escritura. escritura. Excelente, muy bien. Bueno, de la clase grabada también quiero ver si revisamos nuestro portafolio. A ver. No, excelente, muy bien. Entonces, miren, por favor, invención de la escritura, ¿no? Bajamos un poquito, por favor. En la Edad Media, ¿qué sucedió? La caída del Imperio Romano de Occidente. Muy bien. Excelente, justamente el que tenemos acá. Muy bien. Acá, en la Edad Contemporánea, ¿qué sucedió? La Revolución. La Revolución Francesa. Francesa, excelente, muy bien. Bueno, la actividad de aquí nos dice, observe la siguiente imagen y describa qué es la historia. Ahora, ¿qué es la historia? La historia es eso que estudia los hechos pasados. Ya, Son muy sucesos, bien, acontecimientos históricos. ya. Excelente, muy bien, sucesos, de hechos o acontecimientos que prácticamente son detallados, en este caso, tanto la evolución del ser humano, tanto culturas, civilizaciones, bueno, que podemos detallar en la partecita de abajo, ¿no? Entonces, miren, pasamos directamente a la página número 9, en donde ya completamos esta actividad, ¿verdad? Ahora, nos dice, estas partecitas de aquí justamente teníamos pues nuestra opción de respuesta para ir llenando. Entonces, miren, todo directamente lo tenemos acá, ¿no? Ahora bajamos a la página número 10. Miren, aquí teníamos pues la información de las fuentes históricas que nosotros ya revisamos. Las ciencias auxiliares también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la numismática. ¿Qué estudiaba la numismática? Si me hacen un acuerdo. ¿Qué estudia la numismática? El estudio de las monedas y de los billetes. De las monedas. Muy bien, excelente. Miren, por ejemplo acá, después de la información que tenemos de las fuentes, de las ciencias auxiliares, también tenemos una pequeña actividad. Sí, por ejemplo, nos dice, la primera pregunta, señale con los conceptos de las siguientes afirmaciones. Comprenden todos los documentos, testimonios, objetos que nos transmiten una información significativa referente a los hechos que han tenido lugar, especialmente en el pasado. Según esta definición, corresponde al siguiente concepto. ¿Serán fuentes primarias, fuentes secundarias, o fuentes históricas, o fuentes geográficas? Son las fuentes históricas. Muy bien. Siguiente pregunta. Quizá la más antigua de las ciencias auxiliares de la historia, nacida en el siglo XIX, se interesa exclusivamente por el estudio y colección de monedas y billetes emitidos oficialmente por alguna nación en el mundo en una época determinada. Según esta definición, ¿qué disciplina es? La numismática. Numismática, muy bien. 3. Disciplina auxiliar de la historia que describe y analiza sistemáticamente las figuras y representaciones típicas de los escudos de armas, muy frecuentes en familias de alcurnia en épocas pasadas. ¿Qué disciplina será? Yo puse la heráldica, pero no estoy segura. Heráldica, muy bien, excelente, ¿no? Bien, la siguiente semana vamos a seguir avanzando, por favor, en verificar estas actividades que tenemos aquí, ¿no? Y conjuntamente las vamos revisando conmigo mismo, ¿ok? Bien, entonces en ese caso, chicos, ahorita nos vamos a tomar unos 10 minutitos de descanso, nos vamos a conectar a las 2 de la tarde para el tema de ciudadanía. ¿Estamos de acuerdo? Sí, listen. Sí, listen. Excelente, muy bien.
no se olviden, por favor, si tenemos alguna duda, inquietud, alguna situación, con toda la confianza del mundo me pueden preguntar y obviamente solventamos cualquier cosita que se pueda presentar, ¿sí? De mi parte, chicos, nos conectamos en 10 minutitos, por favor, para Ciudad.